como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no te llegara a resonar una de estas lecturas, pues no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver entonces qué es lo que hay para ti. Es una lectura completamente aleatoria. Es una lectura que no hay pasado, presente o futuro. No lo sé qué es lo que va a haber en esta lectura. A quién le voy a leer. Con quién estoy yo hablando ahorita. Cuál es la energía de esa persona. Qué persona estoy, a qué persona me voy a dirigir. O se van a dirigir los guías. No lo sé. Lo cierto es que vamos a ver qué es lo que hay. Pasado, presente, futuro, no lo sé. Vamos a ver entonces. Capricornio, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Qué tienen que decirte los guías? ¿Qué tienen que decirte las cartas? Vamos. ¿Cómo está tu energía de amor o desamor? ¿A quién le leo? Mateo. ¿A quién le leo, Mateo? Ajá. Tú como que ya no estás como quien dice con cuestiones de amor. Ya tú no quieres estar ofreciendo más amor. Ya como que te cansaste. Ya como que de verdad te hartaste. Ya te diste cuenta quizás lo que estaba haciendo esta persona. O a lo mejor ya te das cuenta de que esa persona no era lo que tú estabas esperando. Quizás tuviste que abandonar. Te diste cuenta que definitivamente ya no vale la pena. Sin embargo, estás viendo todavía hacia el pasado, pero se ve que de verdad no quieres ofrecer, que era el amor del pasado, quizás en algún momento lo que te atrajo, pero ya después esa persona cambió muchísimo. Esa persona, a pesar de todo, cambió y cambió bastante. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Esta persona quizás a lo mejor te pudo haber ofrecido falsas promesas y no te las cumplió. Quizás a lo mejor esta persona se fue sin que tú realmente te dieras cuenta y te has decepcionado. Entonces veo que estás completamente con copas vacías para esa persona. Ahora, ¿qué hay con esa otra? Está muy malherida. Esa persona de verdad está malherida. ¿Qué será lo que pasó aquí? Capricornio, me dejas completamente porque esto no coincide acá, porque fíjate tú que tú dejas atrás a ese amor, le das la espalda y ese amor está muy triste, llorando amargamente. Pero ¿por qué será? ¿Será porque realmente no cumplió las expectativas y tuviste que darle, como quien dice, un 3 por 1? ¿Ah? Así que estoy viendo que esta persona está sufriendo mucho, está llorando, está sintiendo que fue por su culpa, quizás a lo mejor que pasó todo lo que pasó. ¿Ah? Quizás a lo mejor ni siquiera ha podido volver porque no quiere contradecirse. Ahora, pero mira, yo no sé, espera noticias de esa persona porque esa persona no se va a quedar así como está. Yo creo que no se queda así como está, mi querido y adorado Capricornio. Vamos a seguir entonces adelante. Esta persona ha luchado mucho consigo misma y siempre como que está perdiendo. Vaya, quiere venir definitivamente a volver a luchar por ese amor. No se va a quedar con esa. No se va a quedar. Esta persona de verdad, a pesar de que le cuesta mucho comenzar desde cero, le cuesta mucho. No ha regresado, no ha querido regresar porque no quiere quizás contradecirse, pero de verdad que le cuesta mucho. Igual viene a luchar por ti. Mira, le salen bastantes bastos y todos completamente invertidos, donde me está diciendo que haga lo que haga esta persona, no le va a quedar más remedio que regresar. Y mira, no le va a quedar más remedio que regresar. Y mira lo que sale, la carta que sale. Esta persona viene a ofrecerte nuevamente amor, que por favor le perdones. No sé si puede entrar a tu jardín de amor ahorita.
ni a tu seno familiar por el momento, porque veo que le estás dando la espalda. Veo aquí que le estás dando la espalda. Esta persona, la reina de bastos, te está diciendo, o le está diciendo a esa persona, mejor como que sigas adelante. Ve a ver más adelante qué puede pasar. Pero esta persona no se va a, ¿quién dice? Esta persona no se va a resignar. Esta es una persona que de verdad va a luchar. Mira, ahorita está con sus 3 espadas en el corazón. Le duele mucho lo que hiciste. Le duele mucho esa espalda que le das, porque le estás dando la espalda completamente. Y sabe que le estás dando la espalda. Por algo que pasó, a lo mejor, que te digo yo, ¿cómo te digo? Se fue sin decirte nada. Hizo algo que realmente te decepcionó de todas, y por eso te estás volteando. Y a lo mejor eso es quizás, ese es el problema que tiene esa persona ahorita, que tiene esas 3 espadas consigo. Ese es el choque que hay entre energías de ustedes. Sin embargo, aunque esa persona quisiera hacer todo lo posible para irse, como quien dice, para no venir más, para olvidar, no ha podido. Ha hecho 2 intentos de querer soltar todo y no ha podido. No le queda más remedio que venir a luchar por ti. En una primera de cambio quizás vino, a lo mejor le largaste otra vez las patas o se las vas a largar, luego otra vez vuelve otra vez a caer esta persona en, como quien dice, en depresión, y ahora viene otra vez con cargas para ofrecerte amor. Pero no le queda más remedio, como quien dice, que al final de todas y volverse a ir, dejar un tiempo sin llamarte, dejar un tiempo sin tocar esa herida, para ver qué pasa. Y luego entonces la reina de bastos como que le dice, pues entonces date, apresúrate, busca la manera de ver qué haces, pero haz algo. Y sí, efectivamente esta persona como que quisiera proponerte nuevamente una inversión de amor en tu jardín de amor. Yo no sé qué vas a hacer tú, porque te estoy viendo como muy dando la espalda. Eres tú quien toma la última decisión. Ni siquiera voy a decir qué es lo que piensas hacer. Yo no lo estoy viendo, honestamente. Yo no sé al final de cuentas qué vas a hacer. Pero eso no será por ahora. Pero tendrás noticias de tu ex. Eso sí que te lo digo. ¿Ah? Ahora se está dando cuenta lo enamorado que está. Mira esto. Dándose cuenta. Esta es la carta central. Dándose cuenta lo enamorado o enamorada que está. Y de verdad que no sé si te va a ver con alguien, o si te ve con alguien, o le va a dar un beriberi cuando te vea con alguien. No sé, a pesar de esa distancia, esa persona siente que te ama. Y si reconoce sus falsas promesas, si reconoce que te falló. Y quizás a lo mejor por el momento, al principio, no volvía o no quería volver para no contradecirse, pero ya como que no le está bastando eso. Ya necesita hacer un cambio de estrategia, porque ya ve que tiene que hacer algo. Mira cómo está esta persona. Mira, qué barbaridad. Mira cómo está. Conflictos y derrotas. Mira. ¿Viste cómo está esa persona? ¿Te das cuenta cómo está? Todo por esa reacción tuya, por esa, digamos, esa manera de ser tuya ahorita, por ese desprecio, si se quiere, entre comillas, que le estás dando, por esa vuelta que le estás dando la espalda. Ahora esa persona, mira lo que siente. ¿Te das cuenta cómo así son las cosas, mi querido y adorado Capri? Ahí te estoy dejando esa lectura, ni te voy a hacer comentarios. Saca tus propias conclusiones y date cuenta qué es lo que tienes que hacer para que esta persona pueda reaccionar, si es que realmente te interesa. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Capricornio, con otra lectura. Bye bye. Dios te bendiga.